Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. En realidad esperamos completar hoy nuestro estudio de este libro, y volvemos hoy a este maravilloso capítulo 14 de Zacarías, que, como dijimos en el programa anterior, comienza con un titular que dice, «He aquí el día de Jehová viene». Y Zacarías comienza en forma retrospectiva y nos dice cómo eso sucedió, los pasos que se dieron. Primero, Jerusalén fue sitiada. Luego vinieron los enemigos por todas partes y no había ninguna ayuda, a no ser que viniera del Señor. Y luego Él les dice en el versículo 5, donde habla en cuanto a que el Señor vendrá a librarles, que cuando Él venga a ayudarles, Él pondrá sus pies, afirmará sus pies en el monte de los olivos. Y creemos que es mejor dejar que Zacarías diga lo que él quiere decir en este capítulo y no tratar de hacerle decir algo que se conforma a la así llamada interpretación espiritual, es decir, que se espiritualiza la palabra de Dios. Permitamos que Él nos diga lo que quiere decirnos. Cuando Él dice pies aquí, Él está hablando en cuanto a los pies y no en cuanto a las manos. Zacarías dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aparentemente Él está indicando que allí es donde el Señor va a descender. Nosotros pensamos que si el hombre puede enviar una nave espacial hasta el planeta Marte y hacer que descienda dentro de muy pocos kilómetros del punto donde se proyectaba que descendiera, pensamos que Dios no va a tener ningún problema, amigo oyente, con hacer que el Señor Jesucristo descienda sobre el monte de los olivos. Nosotros creemos que allí es donde Él va a descender cuando venga a esta tierra. Desde allí fue donde Él partió. Él partió desde el Monte de los Olivos y va a continuar desde el mismo punto donde se detuvo cuando ascendió al cielo. Él regresará al Monte de los Olivos, pero allí van a tener lugar unos grandes cambios físicos que son mencionados para nosotros aquí. En primer lugar, pudimos apreciar que habrá un gran terremoto que partirá al Monte de los Olivos en dos. Una parte irá hacia el norte y la otra parte hacia el sur, y allí se formará un gran valle. Debemos prestar atención al avanzar aquí en esta sección y se nos describirá por qué razón tiene lugar esto, ya que Jerusalén hoy está rodeada de un terreno muy accidentado. Y francamente hablando, no podemos pensar en ningún otro lugar que se le compare. Es muy áspero, accidentado. Uno puede ir hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur, y puede ir hacia el occidente y en cualquier otra dirección. Uno puede dirigirse hacia el sur, hacia Belén, y uno puede pensar que está viajando en uno de esos carritos que va por una montaña rusa. Sube y baja, una montaña tras otra. Y es áspero el terreno y accidentado, como hemos dicho. Y uno se dirige hacia el norte y encuentra la misma situación. Hacia el oriente también, un terreno áspero con grandes rocas de un tamaño tal que no se ve en otras partes. Y luego uno puede ir hacia Jericó, hacia el oriente, y eso también es un viaje bastante duro. Ahora se ha construido algunos caminos muy buenos, y para el turista, por lo menos, hace que sea un viaje bastante agradable. Y el turista, por supuesto, no se da cuenta de lo áspero, de lo accidentado que es el terreno. Ahora allí se va a formar un gran valle. Eso se nos dice aquí en el versículo 5. Leamos el versículo 5 de este capítulo 14 de Zacarías. «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Ahora aquí dice, «y huiréis al valle de los montes». Y es por eso que hay muchos que creen que esto será en esa ciudad rocosa de Petra, que se encuentra en el antiguo país de Edom. Pero no estamos seguros de eso porque no se nos dice o no se nos indica eso aquí. El versículo 5 dice entonces, leamos otra vez, «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Este pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es algo muy interesante. Es un cuadro de la venida, del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Tenemos esto también en el capítulo 19 de Apocalipsis. Allí podemos notar que seguirán los ejércitos del cielo. Y aquí se nos dice que todos los santos vendrán con él. Ahora queremos leer algunos versículos en las Escrituras y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, el versículo 25. Dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles».
Usted puede apreciar que este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando todos subirán como naciones contra Jerusalén. Luego, en el versículo 26 de este mismo capítulo 11 de la Epístola a los Romanos leemos: Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Podemos decir que definitivamente eso no ha sucedido todavía. La primera venida no satisface eso. Y el presente regreso a la tierra de Israel tampoco satisface ninguna de estas escrituras. Regresemos ahora a Zacarías capítulo 14 y veamos lo que nos dice el versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ellos están pasando a través de un período del amanecer a la venida de Cristo para establecer su reino. Luego el versículo 7 dice: será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Creemos que aquí tenemos una referencia muy directa al día de Jehová. Y no es un día de 24 horas. Hemos llegado ahora a una nueva sección que creemos es algo maravilloso. Aquí tenemos el establecimiento del reino de Israel sobre la tierra. Notemos lo que dice ahora el versículo 9 de este capítulo 14 de Zacarías. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Este es otro de esos pasajes maravillosos de las Escrituras que tenemos, y se refiere al día de Jehová. Se refiere al hecho de que el Señor será el Rey. No hay ningún otro que no sea el Señor Jesucristo, por supuesto. Veamos ahora lo que nos dice Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora esta expresión aquí, devolveré a los pueblos pureza de labios, indica que todos podrán hablar un mismo idioma. Como ya hemos dicho antes, no creemos que podamos ser categóricos en cuanto a ese idioma. El idioma fue dado como una barrera para la humanidad. Dios colocó eso como una barrera. Ningún muro podría edificarse más alto que el muro de una barrera de idioma. Y fue así como Él se permitió esparcir a la humanidad. Y luego, a través de los años, preparar la venida de un Salvador. Y hoy, el Evangelio va en esos idiomas a través de todo el mundo. Y creemos que es una de las señales más grandes de que nos estamos dirigiendo hacia el fin de las edades. Bien, regresemos otra vez a algo que creemos es realmente maravilloso. Y es que habrá un solo idioma en aquel día. Y eso nos va a gustar mucho. No interesa cuál sea ese idioma. Todos hablaremos el mismo idioma, según creemos. Y lo mejor de todo es que no habrá necesidad de ir a un instituto de idiomas para aprenderlo. Ahora el versículo 10 dice: toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Observemos esto ahora por un momento. Porque según creemos, esto es algo muy importante, ya que estamos observando aquí lo que en realidad es la finalidad. Esto nos llevará hasta el fin. Pero antes creemos que debemos retroceder un poco, ya que no consideramos lo que nos decía el versículo 8. Leamos el versículo 8 de este capítulo 14 de Zacarías. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí se hace referencia al mar muerto en primer lugar, y luego al mar Mediterráneo. Es decir que esta será una corriente de agua, una vertiente de agua viva. Y creemos que aquí se habla de agua en forma literal. Ahora, si usted quiere encontrar aquí una sugerencia a un agua espiritual, a un agua de vida, podemos decir que eso también puede ser cierto, porque la ley saldrá de Jerusalén. La palabra de Dios saldrá de Jerusalén en aquel día. Pero aquí él está hablando literalmente del agua. Y luego el versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Un idioma, un Señor. Y luego el versículo 10 entonces nos dice: toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Esa indicación que tenemos aquí, desde Geba hasta Rimón, es algo interesante.
Lo que tenemos aquí es un nombre geográfico de esa gran falla que viene desde más allá del mar de Galilea, a través del valle del Jordán, a través del Mar Muerto, y que continúa hacia el Golfo de Acaba, y va hacia el norte de África. Esto ha sido llamado la Gran Falla. Hablamos de esto el otro día, que comenzaba en la costa al norte de Beirut, en el Líbano. Pues bien, Zacarías está diciendo que aquí va a haber otro gran valle que se va a parecer a este. Y nos dice que será desde Geba hasta Rimón. Esto indica el terreno montañoso de la antigua tribu de Judá hasta la frontera con Simeón en el sur. Y se dirige bien hacia el norte, porque Geba se encuentra en la tribu de Benjamín, bien al norte. Ahora, Rimón es un lugar que se encuentra a unos 52 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Así es que aquí tenemos un tremendo valle. Y todo ese terreno tan áspero, tan accidentado que rodea a Jerusalén, lo cual ya mencionamos anteriormente, va a convertirse en una llanura. Y aparentemente Jerusalén será elevada, ya que aquí leemos, y ésta será enaltecida. Es decir, que Jerusalén será elevada. Y continúa diciendo en este mismo versículo 10, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Ahora, cierto comentarista bíblico hace muchos años dijo, esto no puede ser algo literal porque nadie puede encontrar la torre de Ananeel. Pero lo interesante de esto es que los arqueólogos la han encontrado ahora, la han localizado. Así es que este hombre va a tener que presentar otra interpretación a esto. Luego en el versículo 11 de este capítulo 14 de Zacarías leemos, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bueno, esta será la primera ocasión en la historia de esta ciudad en que va a ser un lugar donde se puede vivir seguro. No lo es en el presente, nunca ha sido eso. Es un lugar muy sensible, muy tierno. Es el lugar más sensible de todo el universo. Ahora el milenio ha llegado. El Señor Jesucristo ha venido. Sus pies han tocado el monte de los olivos, y han tenido lugar esos grandes cambios físicos. Ahora ellos han de poder morar en Jerusalén confiadamente, es decir, que la paz ha venido a la tierra por primera vez. En la primera parte del versículo 12 de este capítulo 14 de Zacarías leemos, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Esta es una muerte viviente la que tendrá lugar. Y cuando veamos lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, vamos a notar que tiene lugar durante el período de la gran tribulación. Y luego sigue diciendo, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y eso, amigo oyente, es algo verdaderamente terrible. Luego en el versículo 13 continúa diciendo, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, que lo que hará que eso suceda, que hará posible para el enemigo apoderarse de la ciudad, es que la gente que mora en ese lugar provocará una tremenda revolución en la ciudad. Luego el versículo 14 nos dice, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. En otras partes de la profecía se nos dice que como ellos sacaron de Egipto grandes riquezas en los días de Moisés, ellos lo harán cuando regresen a aquella tierra, es decir, cuando Dios les haga regresar. Y en el versículo 15 continuamos leyendo, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Y llegamos ahora al reino en contraste con el establecimiento del mismo. Porque al venir Cristo a la tierra, Él domina toda la injusticia, toda rebelión. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 16 de este capítulo 14 de Zacarías. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tenemos lo mismo expresado allá en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 19. Y amigo oyente, la profecía no es de interpretación privada. Eso debe entrar en el programa o no sirve para nada. Y esto significa que después que sea controlada o que sea dominada esa rebelión adentro y las naciones que están en rebelión contra Dios,
Habrá muchas personas en esas naciones. En otras palabras, no solo habrá un remanente de Israel salvo, sino un remanente de cada una de las naciones de los gentiles. Y ellos serán los que entran. Ellos subirán a Jerusalén. Y nuevamente debemos decir que habrá grandes cambios, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y en cada aspecto de la vida. Pero el asunto de testificar por Dios es algo diferente en el milenio. Amigo oyente, en el día de hoy se nos ha dicho que debemos comenzar en Jerusalén e ir hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que ellos suben a Jerusalén. Eso es lo que hicieron antes que el Señor viniera y muriera en la cruz. Y luego Él les dijo, ahora vayan hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra con este mensaje. Ahora notemos lo que dice aquí. Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa es la fiesta que ellos celebraron cuando salieron de Egipto. Ellos la celebran porque han sido sacados de los fines de la tierra y llevados de nuevo a Jerusalén. Y luego en el versículo 17 leemos, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora alguien va a decir, bueno, yo pensaba que esto era el milenio. Sí, amigo oyente, lo es. Pero el milenio es un tiempo de prueba, de aquellos en esta gran multitud de ese remanente, y creemos que muchos de ellos se volverán a Dios. Y esto es lo mismo que ser miembro de una iglesia. No todos los miembros de una iglesia son creyentes. Y ese período del milenio es también tiempo de prueba. Luego se nos dice aquí en los versículos 18 y 19, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Debemos notar aquí, amigo oyente, que Egipto se utiliza como un ejemplo. Y Zacarías sigue diciendo, en aquel día. Él no quiere abandonar esa expresión. En el versículo 20 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aun los aparejos de los caballos serán santidad ante el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todo es para el servicio de Dios. Los utensilios en el tabernáculo serán llamados santos. ¿Por qué? No eran algo fuera de lo común. Tenemos la idea de que habían sido golpeados y arrojados de aquí para allá durante los 40 años en el desierto, y opinamos que parecían estar ya acabados. Pero eran santos. ¿Por qué? Porque estaban dedicados al servicio de Dios. Y todo, en aquel día, será para el servicio de Dios. Y aquí leemos, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todo para el servicio de Dios. Y en el día de hoy estamos viviendo en un mundo donde prácticamente nada es para el servicio de Dios. Y en el versículo 21, el versículo final de este capítulo 14 de Zacarías, leemos, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Piense en esto, amigo que nos escucha. Esa olla que usted usa para cocinar todos los días, todo será dedicado al servicio de Dios en aquel día. Todo es dedicado a Él. Aquí dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto indica que todos los hipócritas serán quitados. Esto indica que todos los incrédulos serán quitados. Y no habrá nadie en el servicio de Dios a menos que pertenezca a Él. Este será el milenio, amigo oyente. ¡Qué cuadro más glorioso el que tenemos aquí! Esta es la gran final y el clímax de la profecía de Zacarías. Dios mediante, en nuestro próximo programa entraremos a considerar lo que nos dice el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, y vamos a poder ver que es un libro precioso, por cierto. Que Dios le bendiga muy ricamente.